Bendiciones para todos, ¿cómo están? Qué gusto poder estar con ustedes otra vez. Es un privilegio para mí ser parte de este tiempo de preparación y formación en el arte de predicar y preparar sermones fieles a la palabra del Señor. Vamos a, vamos a iniciar nuestro tiempo hoy de estudio de la palabra primero, de estudio del arte de preparar y predicar sermones fieles a la palabra del Señor, recordando lo que dice nuestro plan de curso respecto al tema que nos ocupa y también la tarea que tendría que haber entregado en esta semana y la tarea que tiene que entregar en la próxima. Para eso voy a cambiar mi pantalla para poner allí en lo que sería el plan de curso. Lo haríamos así. Lo que sería el plan de curso. Entonces, voy a ver si puedo ir acá. Está correcto. Voy a compartir este. Ahí va. Este sería entonces nuestro plan de curso. Aquí lo tenemos. Y bueno, lo que correspondía para hoy, según nuestro plan de curso, dice que en el día de hoy, para esta semana, la nueva, había que entregar los puntos principales de un encabezado y había que enviar el bosquejo, el encabezado más los puntos principales al correo del profesor. He recibido de varios de ustedes, todavía no de todos. Les agradezco mucho a los que han enviado con tiempo el bosquejo porque me permite mirar lo que han hecho y tratar de entender lo que han asimilado y lo que faltó explicarse de una mejor manera. Entonces, a partir de lo que ustedes me retroalimentan con la tarea, yo puedo ser asertivo para la clase de hoy, la grabación de hoy, para que pueda ir contrastando aquellos temas que necesitan alguna corrección, que necesitan, ¿verdad?, una modificación. En términos generales, he notado que los trabajos se han comprendido bien. Voy a mencionar algunas de las cositas que deberíamos prestar atención a la hora de elaborar los puntos principales. Bueno, la clase de hoy, luego de repasar el tema de los puntos principales y algunos detalles que debemos tener en cuenta, vamos a trabajar en la redacción del contenido de cada punto principal. Un sermón tiene por lo menos 2 puntos, recomendamos que no tenga más de 5. Idealmente, tradicionalmente se han predicado siempre 3 puntos principales. A veces el texto bíblico no lo permite, a veces la profundidad de cada punto principal requieren que sean 2 y no más. Cuando hablamos de un sermón con 5 puntos principales, uno debería prestar mucha atención al desarrollo de cada punto para no ser excesivo. En mayor cantidad de puntos va a quitarle riqueza o sí, riqueza a las ilustraciones, va a abreviar el tiempo de aplicación, va a llevarnos a que la explicación sea escueta y no extendida, ¿verdad? Porque entendemos que un sermón no debería extenderse los 40 minutos, aunque no lo hemos planteado como un tema en el manual. 30 minutos para los tiempos que vivimos es un buen tiempo para predicar un sermón. Alguien dijo por ahí, si en 20 minutos no dices lo que tienes que decir, entonces no digas nada. Por eso es que no deberían ser más de 5 puntos. He escuchado un sermón de diez puntos principales, lo he escuchado, muy interesante, un poco agotador y con, obviamente, el predicador, sabiendo que era un sermón largo, tuvo que tener algunas técnicas para retomar la atención de los oyentes, porque fácilmente uno se distrae. Dicen por ahí, lo he escuchado hace poquito en un diplomado que estuve estudiando, que cada 30 segundos hay un elemento distractor en el tiempo presente, un elemento distractor que nos saca la atención. Entonces, cada 30 segundos, imagínese, cuando uno expone el mensaje, debe saber que la gente se va a distraer con mucha facilidad. Por tanto, una extensión excesiva en el sermón puede ser poco oportuno y la fuerza conseguida o el objetivo logrado con un punto se pierde al final, se diluye en tanta información brindada.
Entonces hablamos de no menos de dos, ¿por qué? Porque es una palabra clave plural y como la palabra clave determina los puntos, si hablamos de decisiones con ese final, habrá que hacer por lo menos dos decisiones, no puede ser una sola decisión. Si hablamos de tres pasos, de los pasos, no puede ser solamente un paso, tienen que ser dos, tres o más pasos. Entonces, siempre haríamos de dos, un mínimo como dos puntos y tal vez, idealmente, no más de cinco. Ahora bien, cada punto principal va a tener un contenido. En nuestro manual proponemos una metodología que yo le llamo el método EIAE. No es muy original el nombre, ¿verdad? El método EIAE. En este método, el punto principal tiene cuatro divisiones, siempre, permanentes, cuatro divisiones. Aunque las divisiones pueden subdividirse, siempre tendrá cada punto principal una división. Ahora ya voy a entrar en eso, pero lo que quiero recordarles es que luego de la clase usted tendrá que tomar un bosquejo, o sea, es decir, el encabezado con los puntos que realizó uno de ellos y a uno de esos puntos elaborar el método AI. Finalmente tiene que hacerlo a todos, pero en este caso, para esta semana, va a enviar un audio corto de ese punto principal, nombrando la proposición, el punto, y va a relatar el método EIAE, es decir, el punto con sus divisiones. Ese es el desafío para esta semana. Dejo el plan de curso aquí, para poder entrar ya entonces en el desarrollo del tema de hoy, o mejor dicho, para desarrollar algunos conceptos que serían buenos que consideremos. Voy a empezar con aquí. En, Sí, veamos cuando hablamos de un tema muy importante para repasar los puntos principales. Estoy yendo a la parte de los anexos en el manual. Bueno, por ejemplo, tenemos el sermón temático en el ejemplo uno. El tema general es oración. Tema específico, orar con perseverancia. Fíjese, no tenemos en este caso un verbo infinitivo para comenzar el tema específico, una palabra clave, beneficios, sustantivo común plural, y se llama la proposición los beneficios de orar con perseverancia. Orar con perseverancia es el tema específico, la palabra clave es beneficios, artículo plural los, y la proposición, perdón, el nexo en este caso sería de. Con esta proposición elaboro los puntos principales. Hay una pregunta guía. ¿Cuáles son los beneficios de orar con perseverancia? Lo que quiero señalar es que si mi palabra clave es beneficios, por tanto el núcleo de la proposición es beneficios, la palabra clave es beneficios, cada punto principal tendrá que ser un beneficio. Por ejemplo, ¿cuáles son los beneficios de orar con perseverancia? Un beneficio de orar con perseverancia es fortalecer la fe. Es un beneficio. Otro beneficio, abre puertas espirituales. Otro beneficio, nos da paz en medio de la ansiedad. Fíjense que son todos beneficios. Yo no puedo nombrar en los puntos más que beneficios de orar con perseverancia. Y siempre el beneficio conforme a la proposición. Beneficio de orar con perseverancia. He notado que algunos ponen beneficios y terminan poniendo aquí la oración. A ver, los beneficios de orar con perseverancia, y en vez de poner un beneficio, dice, es necesario orar, punto uno. Segundo, Dios quiere que oremos. Tres, la oración es requerida en medio de la congregación. Esos no son beneficios. Tal vez pueden ser órdenes respecto a la oración o razones por las cuales orar, pero no son beneficios. No sé si logro expresar esto. Coméntenmelo en el grupo de WhatsApp. Aquí tenemos el tema específico, compartir el Evangelio, y la palabra clave, los motivos para compartir el Evangelio con fidelidad. Cada punto tiene que ser un motivo para compartir el Evangelio con fidelidad. Entonces, ¿cuáles son los puntos? Primer motivo, porque Jesús lo ordenó. Segundo motivo, para compartir el Evangelio con fidelidad, porque hay necesidad en el mundo. Tercer motivo, para compartir el Evangelio con fidelidad, es porque el Evangelio transforma vidas. Eso sería lo correcto. Si yo hago la pregunta o la proposición, los motivos para compartir el Evangelio con fidelidad, y digo, eh, compartir el Evangelio, compartir el Evangelio, a ver, no tiene que ser un motivo.
los motivos para compartir el Evangelio con fidelidad. Y entonces digo, el Evangelio el Evangelio es eh, la necesidad del mundo. Bueno, puede ser un motivo, pero no está relatado como un motivo, ¿sí? Si yo digo, por ejemplo, estoy tratando de iluminarme porque no lo pensé, yo digo, yo quiero predicar el Evangelio, no es un motivo, es un motivo para compartir el Evangelio con fidelidad. Más o menos, mi ejemplo está más o menos, no me sale el ejemplo errado. Los resultados de obedecer a Dios con determinación. Fíjese que cada punto es un resultado de obedecer a Dios. Recibirás bendiciones, serás exaltado, disfrutarás del respaldo divino. ¿Sí? Si yo pongo aquí, el primer punto es una orden de Dios. Es una verdad bíblica, pero no es un resultado de obedecer a Dios. ¿Sí? Eh, pongo otro, los resultados de obedecer a Dios con determinación. Y yo digo, porque Dios manda obedecerlo. Tampoco es un resultado. Es una verdad bíblica, pero no es un resultado. Si yo digo, eh, la gente necesita ver a la iglesia obedeciendo. Es una verdad bíblica, pero no es un resultado. Aquí me salió mejor que el anterior. Entonces, tienen que ser resultados, lo que resulta de. ¿Está bien? Eso es muy importante. El otro elemento que noté, que no es un error en sí mismo, pero puede llevar a cometer errores, es que acostumbran a utilizar en muchas ocasiones, ya que voy a dejar esto, a ver si puedo escribir, acostumbran a usar en muchas ocasiones eh, eh, acostumbran a utilizar, pero estoy pensando en el ejemplo, acostumbran a usar en el ejemplo la letra I como dentro de la redacción del punto principal. En el punto principal agregan el nexo conjugante copulativo, hablando correctamente, ¿verdad? Usan palabra I. Por ejemplo, aquí tenemos los hábitos que debemos cultivar para profundizar la relación con Dios. El segundo hábito es la oración expectante y temerosa de Dios, por ejemplo. Acostumbran a usar esta I en el medio de la redacción del punto principal. Aquí es un problema porque esta I transforma el punto en dos puntos. Un hábito sería la oración expectante y otro hábito sería la oración temerosa de Dios. Al agregarle la I, terminan haciendo que un punto sea dos puntos. Y cuando tengan que explicar, van a tener que explicar dos puntos y no un solo punto. Entonces, yo recomiendo, aunque no siempre es un error, yo recomiendo evitar la I en el medio de la redacción. También en el tema específico, recomiendo evitarla. ¿Se pudiera escribir lo mismo sin escribir la I? Sí se puede decir. La oración expectante eh, por el temor, puedo poner aquí entonces, la oración expectante por el temor a Dios. Ahí estoy diciendo algo parecido a lo que había dicho antes, pero sin la I. Y ahí solo queda un solo concepto. Oración expectante por el temor a Dios. ¿Sí? Es feo lo que dice, pero bueno, sería así. En vez de poner la expectante y en el temor de Dios, le quito la I y puedo redactar para que contenga la oración. Obviamente que en mi explicación voy a tener que explicar lo que es la oración expectante y lo que es el temor de Dios. Para el caso lo que digo es, evitemos agregar la I, la Y en la oración, la redacción de los puntos principales. Eso es lo que he notado. He notado en sus tareas un, he notado en sus tareas un error al no evaluar correctamente lo que significa la palabra clave y también esta redacción, ¿verdad? Alguien ha tenido aquí algo de asimetría, pero muy poca, y no se olviden que el punto principal tiene que contener siempre el texto bíblico, ¿sí? Cuando yo redacto el punto principal, me ocupo de que en la redacción del punto bíblico esté también el texto, de manera que lo lea también. Por ejemplo,
Estamos hablando de los hábitos que debemos cultivar para profundizar la intimidad con Dios. El primer hábito que debemos cultivar es el gozo centrado en Cristo, versículo 4. Entonces leo el versículo. Estén siempre llenos de alegría en el Señor, lo repito, alégrense. Y luego voy al desarrollo del punto. Cuando el segundo punto, el segundo hábito que debemos cultivar para profundizar la intimidad con Dios es la oración expectante. Versículos 6 y 7 del capítulo 4 de Filipenses. Y leo el texto bíblico. Antes de explicarlo, lo voy a leer, porque lo que da fundamento a mi predicación es la verdad bíblica. Eso es lo que le da fundamento a la predicación, la verdad bíblica. Entonces, me ocupo de leer el texto a la hora de mencionarlo. Siempre debe contener. El tercer hábito, que dice el tercer hábito que debemos cultivar para profundizar la intimidad con Dios es el pensamiento disciplinado, versículo 8. Y leo el texto. Y ahora, amados hermanos, una cosa para terminar, concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo puro, todo lo justo, lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Luego hago la explicación. Siempre tengo que acompañar la verdad, el punto, que es una verdad bíblica, con el texto bíblico de referencia. Bueno, eso es lo que quería mencionar sobre los puntos. Espero haberme expresado. Tuve alguna lagunita ahí cuando expliqué lo del evangelismo, pero la idea es que el punto principal tiene que tener todo con la palabra clave en relación con la proposición. Bueno, vamos ahora a entrar en el tema que nos ocupa hoy, que es el tema de el método EIAE. El método de IAE tiene mucho de trabajo, esto es una realidad. Yo pudiera explicarlo en 10 minutos, pero a usted le va a llevar un buen tiempo preparar. ¿Cuánto, pastor, lleva a preparar un sermón? Y depende mucho, siempre depende de muchos factores, eh, digamos, si la meditación previa al texto, el conocimiento del texto bíblico. Por ejemplo, si yo voy a predicar sobre Corintios, ya conozco, he predicado tantas veces y he estudiado, he enseñado Corintios, que conozco el contexto bíblico de Corintios. Por tanto, cuando el texto dice todo me es lícito, mas no todo me conviene, sé que en el fondo está el pensamiento de Pablo de refutar el gnosticismo antinominiano, ¿sí? Esta corriente herética dentro de la Iglesia del Señor que proponía que no importa lo que uno haga con el cuerpo, por lo que se salva es el alma. Entonces, yo sé ya eso, lo sé de antemano, lo he enseñado, lo he investigado, entonces cuando trato de entender el contexto del texto para poder predicarlo, me ahorro mucho tiempo por los años que tengo enseñando, preparando sermones, etcétera. Al que usted si está iniciando, obviamente va a tener que ir a comentarios, ir a libros, hacer exégesis, etcétera, de pasajes que no conoce, y eso es normal. Así todo, un sermón bien preparado puede llevar horas de prepararse. ¿Puedo preparar un sermón sin prepararlo? Sí, puedo ver un texto, tener 3 puntos ahí y predicarlo sin preparar. No lo voy a negar, es posible, más con la práctica, más con la experiencia, más también con talento, con el don de exhortación que Dios puede entregar, uno lo puede hacer. Pero para trabajar un sermón y ver que la introducción calce bien, que no me genere problemas la redacción de la palabra clave con el primer punto, que la explicación quede clara, bien comprensible, y uno le lleva horas, ¿sí? Sí. Y digamos que invierto unas 4 horas para preparar un sermón, ¿verdad? Pero bueno, eso varía, no siempre es igual, y a veces empiezo el lunes meditando y termino preparando el sermón el domingo. Estoy toda la semana trabajando en eso. Lo que quiero decir es que en lo que vamos a ver ahora, se enseña rápido, se tiene que trabajar mucho, eso yo quería decir, ¿verdad? Se enseña muy rápido, se tiene que trabajar mucho para hacerlo. Así que tómese el tiempito para trabajar en esto. Vamos primero al tema del manual sí, donde exponemos el contenido del punto del manual. Lección 4, el desarrollo de los puntos principales EIAE. Método EIAE. ¿Por qué se llama EIAE? Porque cada división del punto está preestablecida en la metodología. La primera división es una explicación, la segunda es la ilustración, y la tercera una aplicación y cierra con una exhortación. Explicación, ilustración, aplicación y exhortación. Esto lo haremos siempre. Cuando hago el sermón, cada punto va a tener una explicación, ilustración, aplicación, ilustración. Quizás a la hora de exponer, voy a confesarlo, si usted ve algún sermón mío
en las redes y demás, o una grabación, va a ver que por ahí hago más de una ilustración o vuelvo sobre una aplicación, está bien. Ahora, la redacción de la estructura del sermón trato de mantenerme en estas cuatro divisiones, porque eso ayuda mucho a exponer correctamente el texto y también para que pueda captar el oyente y pueda responder al objetivo que estoy trazando con el sermón. Bueno, veamos. Entonces, el estudiante va, le buscamos que usted aprenda el método EIA. Ese es el objetivo de la clase de hoy. Ahora, ¿qué es el desarrollo del punto? Cada punto principal debe de ser desarrollado en profundidad. No basta con decir el punto, hay que explicarlo, hay que ilustrarlo, hay que aplicarlo y exhortar al oyente para que responda al punto, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy presentando el mensaje, digo, un punto comunica la verdad bíblica con claridad, pero también busca una reacción en el oyente, busca una transformación en el individuo. Para eso este método desarrollamos en cuatro partes que son complementarias, es decir, se suman una sobre otra, se complementan y trabajan juntas, ¿verdad? La primera de ellas es la explicación. Yo desarrollo el punto principal y a partir de ahí, una vez que escribo el punto principal o expongo el punto principal, digo el versículo bíblico, leo el pasaje bíblico y entonces en esta sección intento explicar lo que el texto bíblico dice. ¿Sí? ¿Qué hago para eso? Bueno, puedo repetir el punto de una manera que pueda ser más comprensible para el oyente. Por ejemplo, yo pudiera decir las causas de la depresión en la vida del ministro. ¿Sí? Esa sería mi proposición. Tema el ministro, tema específico el ministro que experimenta depresión, palabra clave causas y entonces pongo la función, las causas por las que el ministro experimenta depresión, por las cuales el ministro puede experimentar una depresión. Y entonces yo digo, la primera causa por la cual el ministro experimenta depresión es por el exceso de trabajo. Y voy ahí a Primera de Reyes, y no recuerdo el pasaje, hablo sobre Elías, corriendo, ¿verdad? A velocidad de caballo, matando 400 profetas, en fin, escondiéndose, todo el estrés que significó, toda la sobrecarga de trabajo de Elías en ese pasaje donde mata a los profetas. Esa es la primera razón. Entonces digo el punto. La primera razón por la cual el creyente puede, el ministro puede experimentar la depresión es por el exceso del trabajo. Capítulo tal, versículo, libro tal, capítulo tal, versículo tal. Y explico, ¿verdad? Un ministro puede caer en depresión cuando su trabajo excede el tiempo saludable y cuando trabaja sin descansar lo necesario, sin reposar, sin ejercitarse, porque el trabajo sobrepasa su posibilidad del esfuerzo físico. Por ejemplo, estoy repitiendo lo que dije otra de una manera más clara, ¿sí? Pudiera decirlo más difícil el punto. La primera razón por la cual un ministro experimenta la depresión es el excesivo, por la excesiva carga laboral. Ahí está. Por la excesiva carga laboral. Eso lo digo en forma, libro tal, capítulo tal, versículo tal. Y después digo, cuando un ministro trabaja demasiado, muchas horas, no descansa, está cayendo en riesgo de depresión. Bueno, digo esto. Si eso es lo que lo repito el punto, lo que dije, la excesiva carga laboral, lo digo en otra manera. ¿Sí? Una vez que hago eso, tengo que definir las palabras claves de mi definición, ¿verdad? Tal vez tengo que definir siempre con el objetivo de explicar, en este caso, las razones o las causas por las cuales cae en depresión. Puedo explicar lo que es la excesividad, lo que es mucho, lo que es excesivo, lo que es la carga laboral, y voy a explicar cómo el texto bíblico demuestra que Elías estaba con excesivo trabajo, había una sobrecarga laboral, había demasiadas cosas que él hizo todo, mientras había 800 profetas haciendo una cosa, él lo hizo solo. Entonces puedo explicar el exceso de trabajo, lo explico en medio del contexto, ¿verdad?
Entonces, luego de explicar el contexto de lo que el pasaje bíblico digo, yo pudiera decir la palabra, si el texto lo permite, podemos ver la excesiva carga de trabajo en la palabra tal, que significa trabajar demasiado. Y el hebreo dice así, eso es lo que haría yo si el texto lo explica, ¿verdad? Y pudiera, si no alcanza, escuche esto, si no alcanza, porque no se trata de hablar mucho, se trata de decir lo necesario para que sea comprendida la verdad y llevada a la acción. ¿Ven? Se trata de no hablar mucho, sino lo que es necesario para producir el cumplimiento del objetivo. Entonces, si no alcanza con lo que dije, yo podría decir, lo mismo vemos en tal pasaje, lo mismo dice Proverbios y así como dice San Juan, ¿verdad? Entonces, yo pudiera reforzar con explicaciones de la Biblia en otro contexto aparte del que lo fue. ¿Cuál es la regla para usar o no textos paralelos? La regla es si mi explicación es suficiente para provocar una acción en el oyente. Esa es la idea. Si queda claro, si queda comprensible. No es las muchas palabras, sino la oportunidad de producir un cambio en el oyente. Bueno, esto sería la explicación. Eh, Permítanme, vamos ahora a un ejemplo práctico, ¿verdad? ¿Les parece? Vamos al ejemplo que tenemos en el manual. En este caso, el ejemplo dice, bueno, el ejemplo dice, aquí tenemos, la explicación dice. em, Estamos hablando de punto principal, orar en lugar de preocuparse. Entonces, bueno, ¿cuál sería aquí no, puse aquí cuál sería la proposición? Eh, digamos que aquí la proposición sería eh, las formas de evitar, ok, Filipenses capítulo 4, las formas de mantener el gozo. ¿Cómo mantener el gozo en medio de los problemas? Esta sería mejor. Las formas en las que podemos mantener el gozo en medio de los problemas. La palabra clave formas. La primera forma para mantener el gozo en medio de los problemas es orar en lugar de preocuparse. Sería el punto principal. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Yo voy a leer el texto bíblico y en la explicación voy a repetir el punto de una forma más sencilla, ¿sí? Más coloquial. Luego voy a definir, dije, palabras claves. Voy a explicar el contexto inmediato, términos relevantes si lo hay, y si aplica textos paralelos. Veamos. Entonces, orar en lugar de preocuparse. Y aquí repito, fíjense cómo aquí se repite el punto principal en otras palabras. Pablo nos está diciendo otras palabras, en vez de llenarte de ansiedad, lleva todo en oración a Dios. El punto principal es orar en lugar de preocuparse. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo explicamos? Repitiendo de una forma más sencilla. En vez de llenarte de ansiedad, lleva todo en oración. Luego lo que hace es definir palabras claves. El punto clave del versículo es el contraste entre preocuparse y orar. La palabra griega usada para afanosos es merimao, que significa estar dividido internamente por la ansiedad. Y también aparece en Mateo 6:25 cuando Jesús dice, no os afanéis por vuestra vida. El contexto inmediato de Filipenses 4:6 está relacionado con los versículos anteriores, donde Pablo, estamos hablando ahora de contexto inmediato, ¿sí? Eso es lo que estamos haciendo ahora, contexto inmediato. El contexto inmediato de Filipenses 4 está relacionado con los versículos anteriores, donde Pablo exhorta a la iglesia a vivir en gozo, verso 4, y a tener una actitud amable. Aquí se pudiera leer el versículo. A pesar de las circunstancias difíciles, recordemos que esta carta fue escrita desde la prisión. ¿eh? Pablo está en la prisión. Estoy hablando del contexto. Como el contexto inmediato del pasaje me ayuda a entender que es mejor orar en lugar de preocuparse. Además, Pablo no solo dice oren, sino que añade tres formas de oración: oración, súplica y acción de gracias. Estas palabras muestran una actitud constante, sincera y agradecida. Luego hay un texto paralelo que se aplica, los digo. En 1 Pedro 5:7 se refuerza esta idea con la frase echando toda vuestra ansiedad sobre él
porque Él tiene cuidado de vosotros. Es el ejemplo que tenemos entonces en el manual. ¿Cómo funciona el EIAE bien expresado? Primero, repetición del punto en forma coloquial. Pablo nos está diciendo otras palabras, en vez de llenarte de ansiedad, lleva tu oración. Segundo, definición de palabras claves, y definimos la palabra afanosos, ¿verdad? En el griego. ¿eh? Definimos afanoso en el griego. Después dice contexto inmediato y explicamos que Pablo está en la prisión. Así todo dice, no tienen que quebrantarse, de lamentarse, oren en vez de orar. Después, significado término relevante. Pablo agrega oración, súplica, acción de gracia, lo que dice el texto y luego algo paralelo. Esa es la forma, una forma bien evidente de hacer el método EIAE. Yo quiero, si usted me permite, ahora presentar algunos ejemplos de sermones que he predicado recientemente. No va a estar tan claro como aquí en el manual, porque lo preparé para que sea bien claro, pero creo que nos va a ayudar a entender la metodología, ¿sí? Entonces, mm, voy a compartir así. Aquí voy a compartir. Eh, Sermón lo prediqué hace poquito, la semana 41 del año. Eh, Voy a agrandar un poquito el texto aquí. Voy a 150. Ahí está. Creo que se puede ver, ¿sí? A ver, veamos, ¿se puede ver? Sí, creo que se puede ver bien. Eh, la proposición de este mensaje son los hábitos que debemos cultivar para profundizar la intimidad con Dios. Palabra clave, hábitos. Cada punto es un hábito. ¿Está bien? Hábito, no cualquier hábito. Hábito para cultivar, profundizar la intimidad con Dios. Para eso son estos hábitos, ¿sí? El primer hábito, digo yo cuando predico, el primer hábito que debemos cultivar para profundizar la intimidad con Dios es el gozo centrado en Cristo. Así lo dice Filipenses capítulo 4, versículo 4. Y leo, estén siempre llenos de alegría en el Señor, lo repito, alégrense. Esta es la versión nueva traducción viviente. Fíjense cómo es la explicación. El punto es el gozo centrado en Cristo. Primero, decimos la palabra, el punto con otras palabras, una palabra más coloquial. El gozo es el hábito de alegrarte en Dios, pase lo que pase. Luego explico lo clave en el versículo. Estén llenos de alegría, del griego chairot, es un imperativo presente pasivo, indicando una acción continua que debemos permitir que nos llene. Es decir, debemos permitir que nos continúe llenando. No es un sentimiento, sino una decisión obediente. Estar lleno de gozo es una decisión obediente. En este texto, la fuente del gozo está en el texto cuando dice, en la frase que dice, en el Señor. Esto establece que el fundamento de nuestro gozo no son las circunstancias, sino las personas de Cristo, su obra en la cruz y señorío en nuestra vida. La otra palabra que voy a definir es la palabra constancia. Siempre abarca toda circunstancia, en prosperidad y en escasez, en salud y en enfermedad. Y el énfasis del texto es la repetición de, otra vez digo, regocijaos. Esto muestra la importancia vital de este hábito. Es la práctica fundamental que abre la intimidad, pues nos centra en quién Él es y no en lo que nosotros sentimos. Esa es la forma en que expliqué. Repetí el texto en otras palabras y definí, llenos de alegría, definí en el Señor y definí siempre, que son las palabras claves del versículo para hacernos entender que un hábito que debemos cultivar es el gozo centrado en Cristo. Lo cierro con esto, cuando dice, nos centramos en quién Él es, no en lo que nosotros sentimos. ¿Sí? Entonces tenemos que cultivar el hábito del gozo centrado en Cristo. Veamos a ver si este otro ejemplo nos puede ayudar. Aquí estamos hablando de un sermón. Aquí tenemos el encabezado, la gloria de Dios, cómo experimentar la gloria de Dios y las manifestaciones de la gloria de Dios en nuestra vida. Este vamos a cambiar acá para que sea conforme al manual. Experimentar la gloria de Dios en nuestras vidas y palabra clave, manifestaciones. Las manifestaciones de la gloria de Dios en nuestra vida. ¿Ok?
Entonces, es un sermón que prediqué para jóvenes. eh, entonces, esta es mi pregunta rectora, ¿cuáles son las bendiciones? La primera manifestación para experimentar la gloria de Dios en nuestra vida es la presencia de Dios. Éxodo 32, 12 al 4. El texto dice, si tu presencia no hay conmigo, no nos saques de aquí. Ahí explico la palabra hebrea. ¿Sí? Presencia es panim en hebreo, que significa rostro, cara. Explico el contexto histórico. En el contexto histórico, Moisés está liderando al pueblo de Israel en el desierto después de salir de Egipto. Sabía que sin la presencia de Dios no podía avanzar. Dios le responde, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Por tanto, la presencia de Dios no solo es una compañía, sino una fuente de paz y seguridad. Y hago la relación con la proposición. La presencia de Dios es una manifestación de su gloria porque nos da dirección y paz en medio de las dificultades. Permítame ver si encuentro un ejemplo más sencillo. Bueno, aquí tenemos el sermón, eh, las acciones que nos permiten ministrar a los discípulos en humildad. ¿Sí? Esto lo expliqué hace poquito también. La primera acción que nos permite ministrar a los discípulos de intimidad es, de la humildad, es asimilar el ejemplo de Jesús. ¿Cómo yo puedo ministrar a los discípulos en humildad? Asimilando el ejemplo de Jesús. Bueno, entonces lo que hago ahora es explicar. Lo que hago es explicar qué significa asimilar, ¿sí? Comprender lo que se aprende e incorporarlo a los conocimientos previos. Asimilar, y acá lo digo en otras palabras, asimilar es hacer que algo se vuelva parte de ti. No es solo entenderlo con la cabeza, es como la comida. Cuando la asimilas ya no es solo comida en tu plato, se convierte en la energía que te hace correr en los músculos que te hacen fuerte. Estoy explicando el punto. Y luego explico, Jesús no solo realizó el acto de lavar los pies, sino que suma al acto una pregunta. ¿Sabéis lo que he hecho con vosotros? Esta pregunta provoca una asimilación. ¿Sí? Entonces Jesús nos está diciendo lo que acabo de hacer tiene que volverse parte de ustedes, ¿verdad? Cuando él dice siendo Señor y Maestro, él tenía toda autoridad, realizó la tarea más humilde al decir ejemplo, no nos está dando un consejo para aplicar, nos está mostrando un molde en el que debemos ser vaciados. Asimilar el ejemplo de Cristo es permitir que su manera de vivir rompa nuestro orgullo y moldee por completo nuestra forma de liderar y amar. Un ejemplo más de una explicación de un punto, quizás pueda pasar estos sermones para que los tengan ahí para leerlos, ¿verdad? Eh, bueno, dijimos que decíamos el punto, aquí la proposición es las decisiones que nos permiten limpiarnos para reflejar la gloria de Dios, esa es la proposición. La primera decisión que nos permite limpiarnos para reflejar la gloria de Dios es apropiarse de las promesas de Dios, 2 Corintios 6, 16 al 18. Leo el texto bíblico y explico. ¿Qué hago primero? Digo el punto principal en otras palabras. Dios nos está diciendo, mira hijo, esta casa es tuya, las llaves están en tus manos, ahora vive como dueño, no como inquilino. ¿Sí? Apropiarse de las promesas de Dios. ¿Qué dice el texto? Yo viviré en ellos, seré su Dios, ellos serán mi pueblo, yo seré su padre. Entonces estoy ahí explicando el texto, explico lo que el texto dice, explico el contexto inmediato. Pablo contrasta la relación de Dios con su pueblo frente a la idolatría de Corinto, ¿sí? La frase tales promesas se refiere directamente a estas declaraciones de intimidad divina. También, ¿qué dice el texto? Yo viviré en ellos, seré su Dios y serán mi pueblo. ¿Verdad? Ahí está relacionando con Ezequiel 37, 27. Vuelvo a hablar del contexto inmediato, hablo de una palabra clave, templo del Dios vivo, ¿sí? Después, ¿cómo fluye el pasaje? Pablo establece primero la identidad, para luego exhortar la santidad. La santificación no es un requisito para ser amados, sino la respuesta de ser amados, respuesta de ser amados. Entonces, estoy diciendo, apropiense de las promesas. La santidad es posible porque Dios nos ama. Debo reconocer, amados, que estos sermones están un poquito trabajados, tienen fundamentación en el texto original griego o en el hebreo, lo que lo hace un poquito más complicado. No se angustie, empieza a trabajar con lo que sabe. ¿Qué es lo que usted sabe? ¿Qué es lo que usted sabe? Vamos a volver a esto.
¿Qué es lo que usted sabe? Lo que usted sabe es, sería así. Aquí era esto. Lo que usted sabe es que tiene que repetir el punto de una forma más sencilla, que tiene que definir palabras claves, según el versículo bíblico, que tiene que explicar en relación con el contexto inmediato del texto, que tiene que explicar términos relevantes y si hace falta, usa texto para ello. Eso es lo que usted sabe hacer. Entonces, concéntrese en eso y luego, mientras más estudie, más lo va a profundizar. Una forma de explicar el texto, definir palabras claves, es hacerse algunas preguntas. ¿Sí? ¿Qué dice el texto? ¿Qué significa esta expresión dentro del pasaje? ¿Qué quiso comunicar el autor bíblico? Entonces, cuando hago la explicación, me hago estas preguntas. ¿Qué está diciendo el texto? ¿Qué significa esta expresión dentro del pasaje? ¿Qué quiso comunicar el autor bíblico? Yo debo confesarle que alguna vez cuando usted empieza estas preguntas va a decir, me equivoqué de versículo, porque no dice eso. Y ahí será muy sano cambiar de texto bíblico o el punto principal, porque queremos decir lo que la Biblia dice, no lo que nosotros queremos decir. Bueno, esto es sobre, estamos hablando de el método expositivo. Esto es lo que explicamos respecto a la explicación, lo que enseñamos acerca de la explicación. Una vez que doy la explicación, paso a la ilustración, ¿sí? Una vez que hice la explicación, ahora lo que corresponde es la ilustración, ¿sí? Entonces tenemos aquí la ilustración. Aquí en la ilustración se incluye una historia, un ejemplo o situación que ilustra el punto principal y ayuda al oyente a recordarlo. Ahora, la ilustración tiene que tener que ver con lo que el texto bíblico dice en relación con la proposición, ¿sí? No puedo contar cualquier historia sobre la oración. Tiene que ser una historia que relacione el punto principal con la proposición, ¿sí? Se puede hacer una historia real, tiene que ser verificable. Cuidado, yo he probado con la IA, le pido ilustraciones y me inventa cualquier historia. Y hoy por hoy los jóvenes, la gente está con el teléfono en la mano y usted le dice, como pasó con el soldado fulano en tal cosa, y la gente pone en el Google ahí la IA y dice esa historia no existe. Entonces, tenga cuidado de inventar. Si usted va a dar un ejemplo, dígase un ejemplo. Si hace una comparación, dígase una comparación. O diga, permítanme una parábola moderna. Pero tenga cuidado de no inventar cosas y que la gente crea que son historias ciertas. ¿Sí? Puede ser un caso cotidiano, contemporáneo, una anécdota personal, puede ser una estadística. Es bueno hablar de su vivencia siempre y cuando ilustren el punto en relación con la proposición. Eso es importante. La ilustración en relación con el punto y con la proposición. Eso es fundamental. Veamos qué más nos dice nuestro manual en la parte del anexo. Ya hablamos de la explicación. Entonces, la ilustración es un ejemplo real o bíblico que refuerza la idea. Fíjese, dijimos que hablamos de las formas de mantener el gozo en medio de los problemas. La primera forma es orar en lugar de preocuparse. Dijimos todo esto y ahora vamos a la ilustración. Entonces usamos un ejemplo de Corrie ten Boom. Siempre las guías van a darte ejemplo de este libro porque es muy famoso. Durante la Segunda Guerra Mundial, Corrie ten Boom y su familia escondieron a judíos perseguidos por los nazis. Cuando fue arrestada, su fe fue puesta a prueba. Sin embargo, ella oraba constantemente y en medio de la incertidumbre decía, no puedes orar y preocuparte al mismo tiempo. La oración era su refugio y Dios le dio paz en medio del horror. Bueno, es una ilustración que puede ayudar a explicar el punto principal. Veamos ahora un ratito, un momentito, los mismos puntos que presenté en la explicación, veámoslos ahora en la ilustración. Hablamos del gozo centrado en Cristo como el primer ejemplo, ¿verdad? Sí, perdón. El primer hábito que debemos cultivar para profundizar la intimidad con Dios es el gozo centrado en Cristo. Yo explico cómo el gozo centrado en Cristo
es un hábito que debo cultivar para intimidad con Dios. Y luego tengo que explicar cómo el gozo centrado en Cristo es un hábito. Y entonces aquí puse esta ilustración. Es como un músico que afina su instrumento antes del concierto. No importa lo talentoso que sea, si no se afina, la música será discordante. Alegrarnos en el Señor es afinar nuestro corazón cada día con la verdad de su bondad y soberanía. Me salió un versito. Entonces tenemos aquí el gozo centrado en Cristo y hay una ilustración que yo no puedo orar si no estoy pensando en Él. Es como un violinista un, que tiene un violín desafinado. Vamos a ver qué puse aquí en esta ilustración. Eh, las manifestaciones de la gloria de Dios en nuestras vidas. La primera manifestación es la presencia de Dios. Entonces tengo que explicar que una manifestación de la gloria de nuestra vida es su presencia. Entonces yo voy a esta ilustración. Imagina que estás en un lugar oscuro y alguien enciende una linterna. La luz te da seguridad y dirección. Así es la presencia de Dios en nuestra vida. Nos guía, nos da paz, incluso en los momentos más oscuros. Está bien, pude haber hecho algo mejor. Veamos ahora, en este sermón era similar el ejemplo de Jesús. Eh, si yo voy a ministrar desde la humildad, tengo que similar el ejemplo de Jesús. Es como aprender a manejar. Al principio piensas en cada movimiento, embrague, cambio, acelerador. Te cuesta trabajo, pero con la práctica ya no piensas, simplemente lo haces. Asimilaste la habilidad, se volvió parte de ti. Así debe ser con el servicio humilde, no debe ser un esfuerzo forzado, valga la redundancia, del que hace conciencia, sino una reacción natural de un corazón que ha sido moldeado por Jesús. Está bueno el ejemplo de aprender a manejar. Hay cosas que uno piensa todo cuando aprende, pero cuando lo asimila ya lo hace, sin tener que pensar en lo que lo hace. A ver si aquí tengo otra ilustración. Uy, ¿qué le pasó a este? Santificación. El punto principal es eh, ciclo de Corintios, ¿verdad? Dijimos las decisiones que nos permiten limpiarnos para reflejar la gloria de Dios. La primera decisión es apropiarse de las promesas de Dios. Así ilustración aquí. Bueno, aquí usé la historia de Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1 a 7. La viuda clama, mi esposo, tu siervo ha muerto, y ahora el acreedor viene a llevarse a mis hijos como esclavos. ¿Eh? Esta mujer se había perdido la visión de que tenía promesas de parte de Dios y entonces se sintió frustrada. Sin embargo, después vino el profeta y le dijo, tráeme cuántas vasijas tienes y vamos a cargar con aceite. Había una promesa que ella tenía y se estaba olvidando, ¿verdad? El contraste es que en Corintios ellos están haciendo las cosas que no deben y están perdiendo las promesas. Entonces vivían en derrota, pero si recuerdan quiénes son, van a vivir en santidad. Voy a pasar algunos sermones en audio para que puedan ver otros ejemplos de ilustraciones. Entonces, en resumen, la ilustración es una historia, un ejemplo, un relato, una estadística, un cuento, una comparación, una metáfora que explica el punto en relación con la proposición. Permítanme que repita siempre ese concepto, el punto en relación con la proposición. Una vez que tenemos hecha la ilustración, vamos a la etapa de la aplicación, ¿sí? La aplicación es el momento de conectar la verdad bíblica con el oyente, ¿sí? El- este famoso predicador Spurgeon decía, cuando comienza la aplicación, comienza el sermón. Bueno, la metodología de ellos para predicar es, explican todo el texto bíblico y después lo aplican. Tiene esa metodología, es una metodología muy gringa, ¿verdad? Muy americana. Leer el texto bíblico y explicarlo, y explicarlo, y explicarlo, y luego hacer la aplicación. Spurgeon decía, el sermón comienza cuando comienza la aplicación. Entonces, este es el momento clave en el punto donde hacemos que lo que pensionamos como verdad sea algo que le afecte al oyente. Entonces, yo hablo en segunda persona
trato de afectando, yo diría es como meter el dedo en la llaga, en la herida, meter el dedo en el ojo que duela, ¿verdad? Ese momento en que hacemos que la verdad ya no sea para los demás, sea para uno. Aunque la tendencia es la gente cree que es para el que está al lado, para su esposa, para su hijo, pero en este caso tiene que ser para ellos. Es la idea donde presentamos el texto como la verdad para ellos, ¿sí? Se presenta el llamado a evaluar las actitudes, las decisiones o las acciones que uno hace, ¿sí? Tendría que preguntarse, ¿qué dice, qué me dice Dios a mí a través de este punto? ¿Qué necesita cambiar el oyente? Voy a responder en base a ese concepto. ¿Qué está diciendo Dios que tiene que hacer el oyente? Si estamos hablando de, bueno, vamos a ir al ejemplo. ¿Qué está diciéndole Dios al oyente de esta manera? ¿Qué debería hacer o debería dejar de hacer? ¿Cuál es la actitud correcta o equivocada? ¿Cuál es la decisión que tiene que tomar? ¿Qué es lo que no está correcto a la luz de la palabra? Es lo que me pregunto para redactar la aplicación. Veamos el ejemplo. Dijimos, ¿verdad? Tiene que ver con él. El punto es orar en lugar de preocuparse. La proposición era eh, eh, las, eh, las formas de eh, mantener el gozo a pesar de las pruebas, así dijimos, ¿verdad? La forma de mantener el gozo a pesar de las pruebas, y el punto es, la primera forma de mantener el gozo en lugar de en medio de las pruebas es orar luego de preocupar, orar, perdón, orar en lugar de preocuparse. Explico, ilustro y luego hago la aplicación. ¿Qué haces cuando estás ansioso? ¿A qué recurrís primero? ¿A Dios o al teléfono? ¿Sí? Muchos cristianos dicen creer en el poder de la oración, pero viven agobiados. El texto nos desafía que, en vez de que sientas preocupación, lo tomes como una señal para orar. La ansiedad debe llevarnos al altar, no al desánimo, ¿verdad? Yo diría, ¿qué haces cuando el dinero te alcanza? ¿Buscas una financiera para un préstamo o doblas tu rodilla para poner tus necesidades delante del Señor? Es importante que la aplicación toque a la persona, al oyente, lo sienta relacionado. En este sentido, conocer la audiencia es muy importante. A veces nuestras aplicaciones no tienen que ver con los oyentes. No es lo mismo la aplicación de orar en vez de preocuparse, acá sería orar en lugar de preocuparse para un adulto que para un adolescente, ¿sí? Tal vez la aplicación para un adolescente sería, ¿te parece muy difícil? ¿Estás quebrantado porque crees que no vas a pasar el examen de matemáticas? La pregunta es, ¿has tomado el tiempo de orar a Dios, rendir tu vida a Dios para que sea tu Señor y tu Salvador y poner delante de Él tu quebranto? O pudiera ser, en vez de estar angustiado todo el día por la forma en que te trata tu compañero que te hace bullying, la pregunta es, ¿has puesto delante de Dios tu quebranto y tu dolor? Y dijiste, Señor, fulano me está lastimando, me molesta, me hace daño. ¿Cómo puedo mantener el gozo en esta prueba? Entonces, la aplicación tiene que ver con el oyente. Yo debo preocuparme de que debo preocuparme, no orar, pero preocuparme que cada oyente sea afectado por la aplicación. Claro, tampoco puedo estar pensando en cada uno de los hermanos y decir a cada uno una aplicación, pero la redacción tiene que estar tal de que el oyente diga, sí, la verdad que tengo que orar en vez de preocuparme. Eso es lo que espero, ¿sí? Bueno, una vez que hacemos la aplicación, bueno, aquí tendríamos que mostrar el ejemplo para ir terminando. Vamos a ver si podemos mostrar el ejemplo de qué hizo el pastor Jorge como aplicación. ¿Dónde está aquí? ¿Verdad? En el último caso que hablamos, la aplicación era, ¿vives como huérfano espiritual o como hijo amado? ¿Revisas áreas donde actúas por obligación en lugar de identidad? En el cuidar del discípulo con humildad, la aplicación fue, hermanos, ¿cómo sabemos si hemos asimilado este ejemplo? Se nota cuando servir no es tu última opción, sino tu primer instinto. Cuando ves a alguien necesitado y no dices, ¿quién va a ayudarle? Sino que tu corazón ya te está llevando a actuar. Para el educado y para el que no tuvo estudios, el llamado es el mismo, a que el servicio deje de ser un tema de sermones y se convierta en el aire que respiramos. Falta un poquito ahí de aplicación. Yo diría, ¿qué fue la última forma en que serviste? ¿Quién pudiese en esta reunión levantarse y decir, el hermano me ha servido con humildad? ¿Sí? Eso puede ser una pregunta un poco más desafiante.
Otra aplicación en el caso de experimentar la gloria de Dios. Como discípulos, no dije como discípulos, simplemente lo digo. La presencia de Dios es esencial para tu crecimiento espiritual. Sin ella es fácil perder el rumbo y caer en el desánimo. Busca momentos diarios de oración y lectura bíblica para buscar su presencia. Fíjese qué clara es la aplicación. Estoy diciendo lo que tiene que hacer. Buscar momentos diarios de oración y lectura bíblica para sentir su presencia. Dice, después digo, en tus relaciones familiares, si lo haces en tus relaciones familiares y está en la presencia de Dios, te ayuda a ser más paciente, amoroso y comprensivo. Déjame decir que la falta de amor, la falta de comprensión, la falta de paciencia es porque no estás reflejando la gloria de Dios. En tu trabajo, la presencia de Dios te va a dar sabiduría y claridad para tomar decisiones difíciles. Deja de cometer errores como profesional, busca la presencia de Dios. Sería básicamente en la semana 41 de los hábitos. eh, ¿Tu estado de ánimo fluctúa según tus problemas o según la verdad de Cristo? ¿Comienzas tu día quejándote de tus dificultades o regocijándote en tu Salvador? Este hábito transforma tu perspectiva completamente. Estábamos hablando del hábito del gozo sentado en Cristo. ¿Empezás tu día alabando al Señor o quejándote por todo lo que está mal? ¿Sí? Podría ser la forma. Muy bien, luego de hacer la aplicación, el siguiente elemento para concluir el punto es la exhortación. Permítame concluir la enseñanza de hoy con este tema. ¿Sí? Lo próximo es aquí, la exhortación. La exhortación no estoy hablando del concepto normal de exhortar, de retar a la gente, como lo decimos, sino que es el cierre del punto con un llamado a la acción, ¿sí? Obviamente que el llamado a la acción está relacionado con el objetivo del sermón, por lo general, ¿sí? Tiene que ser concreto, bíblico, desafiante, puede apuntar al siguiente punto, preparando el corazón para la conclusión, ¿sí? Eh, Se puede decir que es un anticipo de la conclusión del mensaje, es decir, del objetivo del sermón, y siempre hay que usar servicios, verbos de acción, ¿verdad? Pero con un tono pastoral, ¿verdad? Positivo, alentando la acción, alentando, ¿verdad? Sí, la respuesta de la gente. Eh, bueno, en el caso de orar en lugar de preocuparse, la exhortación sería, hoy decide reemplazar tus preocupaciones por oraciones. No lo postergues. Dios promete su paz a quienes se acercan a Él con súplica y gratitud. No cargues solo lo que Dios ya te invitó a entregarle. Esta sería entonces la forma de la exhortación para el punto, orar en lugar de preocuparse. Aquí tenemos otro ejemplo. eh, completo del desarrollo del punto. Bueno, aquí estamos hablando a ver si nos presenta, eh, sí, permiso, sí. El tema general, oración, tema específico, vivir una vida constante de oración, las razones para vivir una vida constante de oración. Y en este caso, la primera razón para vivir una vida constante de oración es porque es una orden de Dios. Ese es el punto. La primera razón por la cual vivir una vida constante de oración es porque es una orden de Dios. Entonces ahí va la explicación. Pablo escribe a los creyentes, diciendo, orad sin cesar. Esta orden implica que la oración debe ser parte constante de nuestra vida diaria. No se trata de repetir palabras sin parar, sino de vivir con una actitud permanente de dependencia de Dios. Acá estoy repitiendo lo que dice, ¿vio? En otras palabras, Dios quiere que vivas conectado con Él todo el tiempo. Estoy diciendo el punto en otras palabras. Dios quiere que vivas conectado todo el tiempo, que no dejes de hablar con Él durante tu día. La palabra usada en griego sin cesar denota una acción repetida, frecuente, no interrumpida. Este punto nos recuerda que la oración no es una sugerencia, sino un mandato divino para todo creyente, es parte esencial en la vida cristiana activa. Eso es la explicación. La ilustración es una orden de Dios. Martín Lutero solía decir, tengo tanto que hacer hoy que debo pasar las primeras 3 horas en oración. Para él, orar no era una interrupción, sino una prioridad diaria. La aplicación.
¿Puedes puede decir que vives con una oración constante? ¿Tienes momentos específicos de oración o solo usas cuando tienes problemas? Esta orden divina es para todos los creyentes, incluyendo tu vida hoy. Exhortación. Decide hoy obedecer este mandato. ¿Cuál era el mandato? ¿Verdad? Orar constantemente. Decide obedecer este mandato. Comienza a cultivar una vida de oración diaria. No es una opción espiritual, es una instrucción clara de Dios. Estoy repitiendo esto. Bueno, lo que queremos ahora que hagas como tarea para esta semana es que escojas uno de los puntos que redactaste y los desarrolles el método 10. Me enviaste esta semana, hoy, me enviaste el punto principal, pues que o el bosquejo encabezado con los puntos. A uno de esos puntos tenés que preparar para la próxima semana el método EIAE. Me lo vas a enviar, me lo vas a enviar en formato en el correo electrónico, pero también vas a grabar lo que escribís, lo mandas en correo electrónico, a mi correo, en un documento, pero vas a grabar el punto y lo vas a compartir la grabación con tu grupo. ¿Sí? Entonces ahí podemos escuchar cómo se presenta. Vamos a crecer unos con otros. ¿Sí? Bueno, decimos como conclusión, el método de IAE da vida y profundidad al mensaje, pedir pregar con claridad, poder bíblico y relevancia, y hay unas preguntas que me tenés que responder. ¿Qué significa IAE? ¿Qué elementos deben contener la explicación? ¿Por qué es importante la aplicación? Y desarrollando el punto, desarrolla este punto usando IAE. Este es otro ejemplo. También lo podés mandar al grupo de WhatsApp. ¿Por qué Dios responde a la oración del justo según Santiago 5:16? Bueno, hasta aquí, amados. Que el Señor me los bendiga. No sé si les mostré, ya no recuerdo, si les mostré la exhortación. Si les mostré la exhortación en los ejemplos que estábamos viendo. No es largo, así que puedo hacerlo en 2 minutos. ¿Cómo quedaba la exhortación en los ejemplos que estuvimos viendo aquí? En el primer punto, la exhortación decía, decídete hacer, estábamos hablando del punto, el gozo centrado en Cristo. Decide hacer hoy de este hábito tu primera respuesta. Ante la mala noticia, ante el estrés, ante la tentación, regocíjate en el Señor. Esta práctica te abrirá la puerta a una intimidad que las circunstancias no pueden tocar. En el caso de la presencia de Dios, sería, permite que la presencia de Dios sea tu guía en todo lo que haces. Busca momentos diarios para conectarte con Él y experimentar su paz y dirección. En el caso del punto, asimilar el ejemplo de Jesús, la exhortación sería, esta semana no le pidas a Dios que solo te enseñe a servir, pídele que te transforme en un siervo, que el ejemplo de Jesús debe ser un cuadro bonito para admirar, se convierta en el ADN de tu vida espiritual. Note lo que hago con las manos, el ADN de tu vida espiritual. Ahí lo digo con mis manos y todo, no solo con la palabra. Y luego, en cuanto a la santificación, hoy repite conmigo, soy templo de Dios, soy su hijo, por eso elijo vivir en santidad. Bueno, serían las formas de la exhortación. Espero que haya quedado claro. Me imagino que está claro como el chocolate, así que repasen el libro, vean los ejemplos que están en el manual. Bueno, yo pudiera pasar algunos ejemplos, pero creo que con lo que está en el manual es suficiente. Trabájelo, no se olvide el ejemplo tomado del encabezado que hizo con los puntos. Tiene que grabar el audio del método de ahí y compartirlo en el grupo. Por favor, no lo hagan tarde, ¿sí? Que yo pueda escucharlo antes de la próxima grabación para trabajar en eso. Que el Señor me los bendiga, que me los cuide, que me los guarde y nos encontramos, si Dios permite, la próxima semana. Siempre conectados 24/7 en el teléfono. Muy bien, voy a aquí. Que el Señor les bendiga mucho.